Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión programada para el día de hoy en la asignatura de literatura. ¿Sí? Jóvenes, hoy vamos a hablar de una escuela literaria en donde de algún modo van a tratar de defender y hacer cambiar las ideas de las personas a producto de un gran acontecimiento, ¿no? En el mundo, en donde en ese acontecimiento, ¿no?, bélico, diría yo, perdieron millones de individuos, millones de personas la vida. Tal es así que en el mundo surge una literatura, pues, que eh, eh, filosófica, una literatura concientizador, ¿no? Eh, para que de algún modo las personas pueden cambiar de idea. Entonces, hoy vamos a hablar de una escuela literaria, la vanguardia o el vanguardismo, y otros allá en Europa lo conocen como la generación perdida. La generación perdida es una agrupación de escritores norteamericanos que renovaron la narrativa durante el periodo de entreguerras, que mediante un lenguaje rudo describen la situación local y política del país. Contexto histórico y cultural. Los efectos de la primera posguerra se ven en la juventud norteamericana, una juventud que fue obligada a participar en una guerra injusta. Es decir, los jóvenes no saben qué hacer, qué camino a seguir, y producto de ello se verán diversas manifestaciones que reflejan este conflicto. La desorientación social se refleja en la literatura, es decir, les obliga a los escritores a plasmar todos los conflictos en la escritura y el hecho más importante. Características. Viven en una época de contrastes económicas y sociales. Conocen de cerca los horrores de la guerra. A ver, vamos a un paso por paso. Dice, viven en una época de contrastes económicos y sociales. Claro, ¿no? Si hay una guerra, hay un conflicto, entonces siempre el país va a ser perjudicado económicamente, socialmente. Va a ser un gasto, ¿no? Monumental, un gasto que muchas veces no vas a recuperar en pocos años, o que te va a llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, esa era la preocupación de la gente. Viven de cerca. Muchas veces algunos escritores como Hemingway participaron en la guerra, ¿no? Los horrores de la guerra, donde hay muertos, ¿no? Hombres inválidos, de todo va a quedar después de esto, ¿no? Luego reflejan el clima del pesimismo y desconcierto. Claro, aquí juega un papel fundamental estos intelectuales, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? Hacer concientizar a la gente. Buscan de nuevos caminos estéticos, ¿ya? Entonces, también van a crear nuevos estilos, ¿no? Un estilo para poder retratar todas estas cosas que suceden en ese país, ¿no? A producto de la guerra. ¿Quiénes son los representantes? Tenemos Francis Scott, ¿no? Con su obra A este lado del paraíso. Luego tenemos John Steinbeck. Bueno, la verdad que yo pues no sé pronunciar bien el inglés. De ratones y hombres.
Luego tenemos Ernest Hemingway, con su famosa obra El viejo y el mar. Luego tenemos John Dos Passos, con su obra Trilogía USA. Y tenemos también William Faulkner, El sonido y la furia. Todos ellos pertenecen a la generación perdida. Ahora se preguntarán jóvenes por qué se llama generación perdida. ¿Ya? Es una generación en donde los autores, ¿no? Eh, van a desaparecer por diferentes motivos. Unos se pierden en el vicio, otros escapan de la realidad cuando el Estado lo persigue, y otros son asesinados. ¿Y por qué? Porque retratan la verdadera historia de las cosas que suceden, y eso pues muchas veces no les gusta al Estado, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de Hemingway, ¿ya? Vamos a hablar una obra de Ernest Hemingway, ¿ya? Este personaje, este intelectual, este literato, eh, su vida es muy peculiar, eh, ¿no? Entonces, ya que estuvo en casi todos los lugares de la vida, supo, como quien dice, ¿no? Capear las vicisitudes de la vida, ¿no? Este personaje estadounidense eh, también se refugió en el alcohol, ¿no? Eh, por problemas, ¿no? Problemas psicológicos eh, que le tocó a vivir, ¿no? Eh, y también ha trabajado en diversos oficios. Por ejemplo, trabajó como periodista de Kansas, ¿no? Sí, ¿no? Después también estaba en la Primera Guerra Mundial, en la que participó como conductor de ambulancia, siendo herido en el frente, ¿no? Eh, durante la Guerra Civil Española trabajó como corresponsal de guerra en Madrid, ¿no? Y la experiencia inspiró una de sus más grandes obras, Por quién doblan las campanas, ¿no? Que trata, pues, de unos revolucionarios que tratan de volar un puente para así entrar a la ciudad, ¿ya? Eh, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Cuba, donde no habría trabajado como exiliados de la guerra civil española, ¿no? En 1960, después que Fidel Castro tomara posesión de su casa, ¿no? Cambió su residencia. Sufrió procesos represivos, depresivos, graves, que le valieron ser hospitalizado 2 veces. Y por último, se suicidó un año después, disparándose un tiro con una escopeta, ¿no? Entonces, acá más o menos nosotros sabemos de qué manera fue perseguido y también cómo participó en los conflictos bélicos. Es un personaje crucial, ¿ya? Sus obras son Fiesta, ¿no? Fiesta 1926, Adiós a las armas en 1929, Muerte en la tarde 1932, Tener y no tener 1937, Por quién doblan las campanas 1940, Al otro lado del río, Entre los árboles 1951 y El viejo el mar 1952. ¿No? Entonces, es uno de los personajes o representativos más, ¿no?
sobresalientes de la literatura estadounidense. También es ganador del Premio Nobel de la Literatura. ¿Sí? Jóvenes, quiero compartir un poco con ustedes el resumen, ¿no?, de su obra El Viejo y el Mar. El Viejo y el Mar es una obra realista que nos presenta un personaje peculiar, un personaje quizás que no perseverante a pesar de tener 80, cerca de 80 años, ¿no? Santiago es protagonista de la obra El Viejo y el Mar. Es un viejo que ya hacía 84 días que no podía capturar un pez. Inicialmente, ¿no?, era acompañado a pescar por un muchacho llamado Manolín, pero que luego de 40 días de mala suerte, su padre decidieron que no iría más a pescar con el viejo. Es decir, ya no le van a permitir a salir Manolín con el anciano, porque no pescaba. El muchacho, a pesar de no acompañar a Santiago, más en su aventura en el mar, iba a visitarlo siempre y le ayudaba con algunas necesidades que el viejo tenía. Le habría conseguido para el día 85 sardinas para usarla como carnada. En búsqueda de una mejor suerte, el viejo Santiago parte al mar, mar antes del amanecer. Todo iniciaba como cualquier día de pesca, ¿no? Sin embargo, este cambió cuando Santiago sintió que picó un gran pez diferente diferente a cualquiera de los que él había pescado anteriormente, ¿no? Aquí inicia una larga batalla entre este enorme pez y el viejo Santiago. Santiago se muestra muy paciente ante el enorme animal. Sabía que si era invadido por la desesperación, podía perder la gran oportunidad de pescarlo, ¿no? Luego de un día, Santiago pudo observar la naturaleza del pez. Se trataba de un gigantesco pez espada, incluso más grande que el bote. Esto motivaba más a Santiago a luchar por conseguir apoderarse de ese pez. Mientras el tiempo transcurría en el mar, Santiago iba necesitando la compañía de Manolín. Además, recordaba momentos de su juventud y mencionaba repetidas veces lo grandioso que era, ¿no?, DiMaggio, un jugador de béisbol, de su deporte preferido. Para saciar su hambre, pescó un bonito y un pez dorado. Si llegaba el tercer día de Santiago en el mar, siente que, de repente, que el pez espada comienza a dar vueltas. Se da cuenta entonces que era el momento oportuno para lograr su objetivo, apoderarse del pez espada. Aún con la mano lastimada, el viejo Santiago, con ayuda de su arpón, logra matar al pez. Veía cómo su sangre se derramaba en el mar. Se sentía orgulloso de sí mismo. Como el pez no cabía dentro del bote, tuvo que amarrarlo a un costado de este y así regresar a su cabaña. Pensaba el viejo cuán maravillosa era su carne y cómo se vendía en ese enorme pez. Los problemas no tardaron en llegar. Los tiburones habían olfateado la sangre del pez. Entonces se aproximaron a querer comer la suculenta carne de este. Santiago tuvo que luchar contra ellos. Mató a algunos. Sin embargo,
no pudo evitar que los tiburones se detuvieran, nada, ¿no? Detuvieran toda la carne del pez espada. Santiago regresó a tierra. Su pez estaba irreconocible. Él hubiese deseado que todo eso fuese un sueño. Le había costado tanto trabajo apoderarse del pez, como para que fuera totalmente devorado por los hostiles tiburones. Mientras el viejo dormía, los demás pescadores se asombraron al ver lo que tenía el bote atado a él y el esqueleto de un enorme pez. Enseguida empezaron a admirar, a respetar el gran trabajo hecho por el viejo Santiago. Mientras tanto, Manolín fue a despertar a Santiago, orgulloso de su maravilloso trabajo, su batalla, con lágrimas, le prometió que él volvería a salir a pescar con él, sin importar lo que digan sus padres. Finalmente, ¿no? Una turista observaba el gran espinazo del pez, balanceándose con la mar, ¿no? Y preguntó al camarero, ¿qué era eso? Y le respondió que eso era un tiburón, tratando de explicar lo que había sucedido. Ese es el contenido del viejo del mar. Aquí vemos la perseverancia, el trabajo, la lucha con la naturaleza, ¿no? ¿No? Entonces, el protagonista del viejo Santiago se trataba de un viejo flaco, ¿no? En donde, pues, a pesar de su edad, un anciano, ¿no? Lucha con esto, ¿no? Con esta naturaleza, pero lamentablemente no pudo contra estos gigantes animales, ¿no? Manolín es otro personaje caracterizado por su solidaridad hacia el viejo. Entonces, en la sociedad en que vivimos, en la sociedad del mundo, Santiago representa a una persona mayor de edad, pero perseverante, que tiene fuerza, que tiene vigor, que no debemos rendirnos ante nada. Y Manolín representa la solidaridad hacia los demás, ¿ya? Es una obra ¿no? El Hemingway nos presenta de manera clara una sociedad luchadora, perseverante, frente al afán por alcanzar y ver realizadas sus metas, ¿no? Otorga a todos, a la sociedad, la capacidad para enfrentar y vencer a todos los problemas que se presentan en la realización de un objetivo. Este es el caso. Este caso le da esta capacidad al viejo Santiago, ¿no? Quien era tal vez el menos indicado para poder acercarse con el enorme pez espada, pero que con esperanza y perseverancia y constancia logra su objetivo. Bueno, jóvenes, esta obra pues nos muestra la perseverancia, como ya hemos dicho, el optimismo del viejo pescador Santiago. Y también nosotros podemos rescatar como enseñanza, ¿no? Si queremos obtener algo, no debemos darnos por vencidos tan fácilmente. Debemos ser perseverantes y luchar por conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Y sabemos también que en nuestro camino, ¿no? Nos van a presentar innumerables obstáculos. Sin embargo, nunca debemos sentirnos derrotados, sino, por el contrario, superar tales dificultades y seguir vigentes y optimistas para así poder consolidar nuestras metas. Ese es el mensaje que nosotros podemos rescatar de esta famosa obra, El viejo, el mar, de Ernest Hemingway. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Espero que les haya gustado.
Nos estaremos viendo en horas de la tarde para poder terminar de desarrollar nuestras actividades. Cuídense.